Bien, como dijo el pastor, estamos llegando al final de esta serie de prédicas que basamos en el Evangelio de Juan y en palabras del propio Jesús, contestando a esa pregunta de esta serie de prédicas. Ahí está, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿No? Hemos visto ahí algunas definiciones de las muchas que aparecen en la Biblia y quizá nosotros también tengamos una definición propia, ¿no?, de quién es Jesucristo en nuestra vida. Pero hoy llegamos al final. Y hoy ya no vamos a estar en el Evangelio de Juan, sino quiero invitarles a buscar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a compartir, vamos a leer los versículos del 6 al 11. ¿Sí? Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. ¿Lo tienes? Amén. Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie, vamos a leer juntos la palabra y luego vamos a estar meditando qué dice aquí, qué nos quiere decir el Señor en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por permitirnos una mañana más reunirnos, Señor, en tu nombre, para exaltarte, Señor, para que también, Señor, en este tiempo tú nos hables a través de tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para escuchar la única verdad, tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, te ruego que seas llenándome de tu Espíritu Santo, que seas hablando por medio de este humilde siervo, Señor. Úsame, Señor, que cada palabra, que cada pensamiento que venga a mi mente, Señor, en este tiempo, venga de ti, para gloriar, para exaltar tu nombre. Señor, toma el control de este tiempo. Toma el control del corazón de cada una de las personas que están aquí presentes o nos están siguiendo a través de las redes sociales, Señor. Espíritu Santo, muévete en la vida de cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, cuando leía este pasaje, ¿no?, varias veces lo he leído, un pasaje muy conocido, sobre todo el versículo 8, ¿no?, aquel que nos habla de Jerusalén, de Samaria, ¿no?, de Judea hasta lo último de la tierra, ¿no?, muy conocido por nosotros. Pero en realidad, si nos damos cuenta, es el último momento de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Son los últimos minutos, los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Son las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra, estas que nos narra estos versículos en Hechos capítulo 1. Y esto me llevó a pensar, inevitablemente para los que estamos lejos de nuestros seres queridos, ¿no?, principalmente los que somos extranjeros, ¿no?, y tenemos a nuestra familia a miles de kilómetros, siempre tenemos el anhelo, la añoranza de reunirnos con ellos, ¿no es así? De poder verles. Y muchas veces pasan años para reunirnos con ellos. Y es un tiempo especial y magnífico que quisiéramos que nunca termine. Pero en el fondo sabemos que va a llegar el momento de la despedida, ¿no? Un momento difícil, un momento triste, un momento de emociones encontradas, a veces de mucho llanto también, porque estamos despidiéndonos de aquellas personas que tanto amamos, nuestros seres queridos. Sin embargo, en aquellos momentos de tristeza siempre sale una palabra de ánimo, ¿no?, entre comillas, allí en medio del momento, o de esperanza, que es: nos volveremos a ver, ¿no? Siempre surge: mira, vas a ir pronto o voy a venir pronto, nos volveremos a reencontrar.
Y eso nos da algo de esperanza, ¿no? Dentro de la tristeza, la tribulación que hay porque nos estamos despidiendo de nuestros seres queridos. En realidad, este pasaje me lleva a pensar en eso. Era una despedida. Jesucristo se estaba despidiendo de sus mejores amigos, ¿no? De aquellos con que había pasado 3 años en esta tierra, 3 años de su ministerio, sus discípulos, sus amigos. Sin embargo, los discípulos se quedan perplejos por lo que Jesús les decía y aún por lo que estaban viendo. Porque el pasaje nos dice, ya no solo que Jesús le dijo, como veremos más adelante, de que era necesario que partiera, sino que es que le estaban viendo ascender a los cielos. Que se estaba perdiendo ahí en medio de una nube que le ocultaba. Probablemente no entendían por qué él tenía que irse. ¿Por qué? Si para ellos lo que ellos estaban esperando, y no solo los discípulos, sino el pueblo de Israel, lo que esperaba era un rey, el rey de Israel, que los liberara de la opresión del imperio romano. ¿Cómo es posible que si Jesús era el Mesías, tuviera que partir? ¿Y qué pasaba con el reino aquí en la tierra? ¿Qué habría de pasar? Ellos esperaban que Jesús cumpliera. En Jesucristo se cumpliera cada una de las profecías que estaban prometidas para el Mesías. Y si Jesús partía, no se llevarían a cabo todas ellas. Pero entre las muchas cosas que los discípulos no entendían, tampoco tenían claro y no entendían completamente, es que cada una de las profecías prometidas en la palabra se harían realidad cuando Jesucristo venga aquí a la tierra. Que no era más que un punto y seguido. Se cumplirían las promesas, pero evidentemente ellos no lo entendían. Mira, no era la primera vez. Si fuera la primera vez que los discípulos estuvieran escuchando que Jesús tenía que dejarles, bueno, uno entiende el asombro, pero ya lo habían escuchado antes. Pero es igual cuando nos tenemos que despedir de nuestros seres queridos. Sabemos que llegará el momento de la despedida, pero aún así es muy triste y muy doloroso, aún cuando ya sabemos que llegará ese momento. Mira, hace unas semanas predicamos de Juan capítulo 14, en donde Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús en aquella última cena les estaba explicando y les había dicho ya a sus discípulos que se acercaba el tiempo de que Él tuviera que regresar con su Padre Celestial. Evidentemente ellos se asombraron y se entristecieron mucho en este momento porque tampoco entendían. Y en el pasaje de hoy vemos que ya ha pasado un buen tiempo, pero seguían sin entender. Más o menos 1 mes y medio ha pasado desde esta última cena hasta que Jesús asciende una vez más a los cielos, 2 meses, pero seguían sin entenderlo. En ese momento, en la última cena, cuando Jesús les está diciendo que es necesario que se vayan, y hay asombro, hay tristeza en sus corazones, Jesús les anima con estas palabras en Juan 14, versículos del 1 al 3. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ya el Señor se los había dicho. Que el Señor se apartaba por un tiempo de sus discípulos físicamente, pero espiritualmente siempre estaríamos ligados a través de su Espíritu Santo. Jesucristo, el Rey que viene nuevamente. Hemos visto muchas definiciones de Jesucristo y hay muchas otras, pero Jesús es el Rey, un Rey que no entendían de la manera tradicional y para los hombres, pero el reino del Señor volverá y se reafirmará para siempre, y ya no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Era necesario que el Señor se apartara por un tiempo. Sin embargo, los discípulos le dicen, ellos dentro de su asombro y que no entendían cosas, volvemos a nuestro pasaje de Hechos, capítulo 6, le dicen los discípulos, entonces los que estaban reunidos allí con él le dicen, Señor, ¿restaurarás en el tiempo el reino de Israel? No, ellos seguían, pero no es posible que te vayas. ¿Qué va a pasar aquí?
A lo que Jesús le responde: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Mira, durante los años de ministerio de Jesús en la tierra, y especialmente, evidentemente, con sus discípulos, continuamente ellos se preguntaban: ¿cuándo vendría el reino? ¿Cuál sería el papel de Jesucristo en este reino? Desde el punto de vista tradicional, repito, el Mesías sería un conquistador terrenal que liberara a Israel del Imperio Romano. En otras palabras, quizá para el pueblo judío y para los propios discípulos esperaban un gran militar, ¿no? Un gran hombre, un gran estratega militar que los librara de la opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel, que Jesús librara a Israel y que luego se convirtiera en su rey. Eso era lo que esperaba el pueblo judío. Eso era lo que esperaban los discípulos. Pero ellos no entendían que el reino al que Jesús se refería era un reino espiritual, no un reino terrenal que tenía un fin, sino era un reino espiritual establecido en los corazones y vidas de los creyentes. Mucho más allá que un simple reinado terrenal. Su reino es espiritual y establecido en el corazón y en la vida de cada uno de aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Así que Jesús les dice: no es vuestro problema preocuparlos cuál será ese tiempo. Jesús les explica que el Padre, que su Padre, nuestro Padre Celestial, es el dueño de los tiempos. Él es el que establece el tiempo en que han de ocurrir los hechos personales, nacionales, mundiales. Él es el que tiene el control absolutamente de todo. No hay de preocuparnos cuándo habrá de venir el Señor. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación y nuestro afán es estar preparados para cuando el Jesucristo venga. El Señor vendrá y nuestros tiempos son muy diferentes a los de los tiempos de Dios. Hemos de estar preparados. Dice Apocalipsis que el Señor viene y viene pronto. Querido hermano, quizá estás esperando promesas de Dios en tu vida. Quizá llevas orando mucho tiempo por cosas y no hay respuestas inmediatas. Déjame decirte que los tiempos de Dios son perfectos. Y lo que debemos hacer es buscar que el Señor nos dé paciencia, tranquilidad y nos ayude a esperar esa respuesta en el momento correcto. Porque, querido hermano, nosotros nos equivocamos, pero el Señor no se equivoca. Y te va a dar aquello por lo que estás orando y rogando, si está dentro de tu voluntad, dentro de su voluntad, en el momento perfecto. Ni más temprano ni más tarde. Él es el dueño de los tiempos. Y el tiempo de que el reino se estableciera aquí aún no había llegado. No había llegado el tiempo de que el reino mesiánico y la restauración de todas las cosas y todas las naciones se llevara a cabo. Todavía había una misión que cumplir. Y esta es la que encomendó Jesucristo a sus seguidores en Hechos 1, versículo 8, aquel tan conocido. Pero recibiréis poder, le dice Jesús. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Más allá de la misión que Jesucristo estaba dejando a sus discípulos y a nosotros como seguidores de Jesús, estas son las últimas palabras de Jesucristo aquí en la tierra. Fue lo último que les dijo, porque inmediatamente nos dice que ascendió a los cielos. Tampoco era nuevo esto para los apóstoles, porque después de que Jesús resucitó, en Mateo capítulo 28, encontramos la gran comisión. Después de que Jesús resucita y se reencuentra con los discípulos, les dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he enseñado. Es la gran comisión. Y era lo mismo que Jesucristo les estaba repitiendo momentos antes de ascender a los cielos. Recibiréis poder. Seréis testigos no en vuestras propias fuerzas.
sino que a través del Espíritu de Dios recibiríamos poder para serle testigo y para que muchas de las personas que aún no le conocían rindieran su corazón a Él. Pero mira, note el proceso que les dice aquí Jesús en estas palabras. Jesús prometió a los apóstoles que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser tus testigos, pero dice, lo primero, recibirían el Espíritu Santo. Lo segundo, el Espíritu Santo les daría poder. Y con ese poder, ¿qué seríamos? Sus testigos. ¿En dónde? En todo lugar. Con resultados extraordinarios. ¿Recuerdan cuando luego en el Pentecostés, no? El capítulo siguiente reciben el Espíritu Santo los apóstoles y ese primer sermón de Pedro, ¿no? Que se convierte en, dice, más de 3,000. ¿Por qué? ¿Porque Pedro era un gran hablador? No, porque tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Nosotros a menudo tratamos de invertir ese orden y queremos, sí, testificar de Jesucristo, pero en nuestra propia fuerza y en nuestra propia autoridad. Y querido hermano, es en vano. Nuestro testimonio debe ir desde el punto de vista que el Espíritu Santo obra, ejerce y se manifiesta de manera exterior. Es algo visible a la gente, pero de una obra interna que está haciendo Jesucristo en nuestras vidas. No es algo forzado. Hemos de pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, obtener el poder del Espíritu Santo para serle testigo. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios. Ser testigos de Jesucristo es mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la obra que el Señor ha hecho en ti y que ha hecho en mí. No en nuestras fuerzas. Entonces allí podremos llevar el Evangelio a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra. Querido hermano, esa es nuestra gran misión. No es estar preocupándonos por los tiempos de Dios, sino que hasta que lleguen esos tiempos, llevar el mensaje de salvación a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Es nuestra gran misión. Fueron las últimas palabras de Jesucristo. Recibiréis poder para que sean mis testigos. No para vanagloria nuestra, sino que para que muchas vidas se rindan al Señor y Salvador, al Rey de Reyes, a Jesucristo. Después dice Hechos, capítulo 1, versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y les ocultó de sus ojos. Los discípulos y el pueblo judío esperaba el reino del Mesías. Esperaban un gran rey. Pero el Señor tenía un mejor plan. Enviarles el Espíritu Santo, quien los capacitaría a una misión mucho más grande, que era llevar el Evangelio a todo el mundo hasta que el Señor retorne. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Esa es nuestra gran misión. Mateo 24:14 sí dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. Vendrá el fin. Solo hasta entonces el reino de Dios será establecido aquí en la tierra. Pero repito, no solo en Israel, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad, para toda la tierra. Ahora, querido hermano, a veces escuchamos que el Señor tarda. ¿No? ¿No es así? Que el Señor, ¿por qué no viene ya? Mira, hermano, el Señor no tarda. El Señor, dentro de su misericordia, nos está dando la oportunidad de que muchos más se rindan y disfruten de una eternidad junto a Él. Y no podemos estar perdiendo el tiempo, sino más bien predicar el Evangelio. Llevar el mensaje de salvación a una humanidad que tanto lo necesita, a tantas personas que hoy se van, que mueren sin ninguna esperanza. Llevar el mensaje de una esperanza que tenemos, una esperanza eterna.
Hechos, versículos 10 y 11, dice: y estando mirando fijamente al cielo mientras ascendía, aconteció que se presentaban junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, o hermanos de sede de Fuenlabrada, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir. Nuestro Señor volverá. Seguramente los discípulos estaban más confundidos todavía, ¿no? Estaban viendo que su maestro, su mejor amigo, se estaba perdiendo en medio de las nubes, y ahora dos ángeles les estaban diciendo que no se preocuparan. Algo difícil de entender quizá para ellos. Han pasado más de 2000 años y muchas personas siguen sin entender que Jesucristo era necesario que subiera a la diestra de su Padre para preparar morada celestial para sus hijos, para prepararnos un lugar en aquellos palacios celestiales. Era necesario que el Señor ascendiera. Pero el Señor les envía a estos ángeles no solo para que les trajera consuelo, sino también para que les diera dirección y también para llenarlos de esperanza de que no era aún hasta pronto. Como cuando nos despedimos de nuestros seres queridos, ¿no? Volveré. Nos volveremos a reencontrar. No os preocupéis. Creed en Dios. Creed en mí. Me es necesario partir para prepararles un lugar, pero volveré por cada uno de ustedes. Qué precioso, ¿no? El Señor está preparando tu habitación, ¿no? Volverá por ti. Y dado que no iba a regresar pronto, no deberían quedarse allí parados, ¿no? Dice: ¿por qué estáis mirando al cielo?, le dice los ángeles. Ellos no deberían quedarse allí parados esperando que el Señor regresara nuevamente, sino que más bien deberían moverse a ejecutar la misión que el Señor les había encomendado. ¿Qué hacéis mirando al cielo?, le dicen los ángeles. No tenéis que fijar la mirada ahí en el cielo, porque el Señor volverá. Lo que debéis hacer es moverlos, empezar a llevar a cabo la misión que el Señor os ha encomendado. Id a predicar el evangelio. Y es lo que hicieron los discípulos. Dice Spurgeon en un comentario, dice lo siguiente: somos exhortados a estar despiertos, vigilando en todo momento, cuidando el tesoro que hemos recibido en Cristo y procurando la santidad que agrada a Dios, con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo. Con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo. Queridos hermanos, como niños, nuestra fe es fundada, es cimentada bajo las promesas que esperamos que un día se cumplan, ¿no? Si tú a un niño le haces una promesa, debes cumplírsela, ¿no? Esa es la fe, es la confianza, ¿no? Un niño cree ciegamente en su padre porque sabe que le va a cumplir aquello que le dice. Nuestra fe como cristianos también está en aquellas promesas que el Señor nos ha hecho. Y una de ellas está aquí en Hechos 1:11, que dice que vendrá otra vez, de la misma manera como le hemos visto irse. Antes cantábamos que el Señor resplandecerá mucho más que el sol, y le veremos resplandecer mucho más que el sol. Y no solo una promesa, es una realidad, se llevará a cabo, es una certeza. Y eso debe reafirmar nuestra fe, eso debe llenarnos de esperanza, de ánimo. Porque estamos en un peregrinaje en esta tierra, pero con una gran misión que cumplir, y es ser testigos del Señor. El Señor no es un Padre mentiroso. Quizá como padres dejemos de cumplir muchas promesas. Dios no miente. Dios cumple cada una de sus promesas. Y aquello que Jesús ya había dicho y que los ángeles estaban repitiendo a los discípulos no era una mentira. Era una confirmación de que algo humanamente imposible sería posible. Es posible, será una realidad. Jesucristo es nuestro Rey que vendrá. Vendrá una vez más por su pueblo.
Apocalipsis 22:20 dice: ciertamente vengo en breve. Y uno puede pensar, han pasado más de 2000 años. No, querido hermano, nuestros tiempos no son como los del Señor. Y evidentemente los tiempos del Señor y el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo venga se acerca. Debemos estar preparados. Mira, el pastor Esteban, que no está en esta mañana en Informa, nos decía, enseñándonos acerca del libro de Apocalipsis, que a veces nosotros como humanos queremos razonar todo y nos centramos en los detalles. ¿Y qué quiere decir el dragón de 7 cabezas? ¿Y qué quiere decir eso? Y nos perdemos la esencia, que es que Jesucristo vendrá, por estar perdiendo el tiempo en detalles, por querer razonar todo. Mis hermanos, la fe, nuestro caminar cristiano es mucho, tiene que ver con la fe, con creer aunque no veamos. Pero perdemos el tiempo en detalles y dejamos de hacer aquello que el Señor nos ha encomendado que hagamos, que es llevar su evangelio, que es serle testigos, que es testificar la obra maravillosa que el Señor ya ha hecho en nosotros. No perdamos el tiempo en los detalles. Debemos centrarnos en lo esencial, y es que Jesucristo volverá. Y volverá para juzgar a cada uno de nosotros, de manera individual. Cada uno nos sentaremos ante el Señor y rendiremos cuentas. El retorno de Jesucristo nos tiene que llevar a estar listos, a estar preparados, a vivir vidas santas, puras y reverentes antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, voy terminando con esto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que realmente nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para cuando el resplandor del Señor aparezca una vez más. Mateo 25:23. Y esto es un anhelo para mi vida, para mi familia y para cada uno de ustedes también, queridos hermanos. Mateo 25:23. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Cuánto deseo que cuando el Señor regrese en ese resplandor, diga: siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra a esta habitación que he estado preparando en aquellos lugares celestiales. Ese es mi gran anhelo. Ese es el anhelo que hemos de tener para nuestra vida. Esa es la esperanza de Jesucristo, que no estamos más que de paso por aquí. No perdamos el tiempo en detalles. Hay un mundo que necesita que testifiquemos y que tengan la esperanza de una vida eterna. El reinado de Jesucristo no es terrenal, es espiritual y es para siempre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Quienes quieren entrar en el gozo del Señor, quienes quieren disfrutar de esa habitación que el Señor está preparando cuando su resplandor venga de nuevo. Jesucristo, nuestro Rey, el Señor de señores, que vendrá una vez más por su pueblo. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar, darle gracias al Señor con la confianza, con la esperanza. Es nuestra gran esperanza. El Señor vendrá y disfrutaremos una eternidad a su lado. Amado Padre, ¿qué decir ante tu amor? ¿Qué decir ante esto que revela tu palabra, Señor? ¿Qué decir ante estas que fueron tus últimas palabras, pero unas palabras tan retadoras? Qué gran misión que nos has encomendado, Señor. Pero ayúdanos a entender que no debemos ser testigos en nuestras propias fuerzas, sino que tú nos has dejado tu Espíritu Santo para que nos dé poder, para que nos dé palabra, discernimiento y ser testigos fieles, poderosos en un mundo que tanto lo necesita. Pero ayúdanos a entender que ese poder, Señor, solo lo vamos a obtener en la medida que tengamos una cercanía, una relación estrecha contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender nuestro papel aquí en la tierra.
a ser instrumentos tuyos. Como dice tu palabra en Hechos capítulo 2, ayúdanos a hacer el evangelio andante. Que no tengamos ni que hablar, Señor, para que nuestras propias vidas sean de testimonio a un mundo sin esperanza. Ayúdanos y danos la certeza, Señor, la convicción de que tú vas a volver, de que no es más que un hasta pronto y nos reuniremos y disfrutaremos en tu gozo por una eternidad. Señor, gracias. Gracias, qué esperanza, qué ánimo nos da, Señor. Por eso tú le decías a tus discípulos, Señor, cuando ellos estaban tristes y desconcertados: no os turbéis, creed en Dios, creed también en mí. Y eso me da una seguridad y una tranquilidad, porque entiendo, Señor, que tú nunca fallas. Y anhelamos, Señor, aquel momento en el que venga. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a hacer vidas irreprensibles, como dice tu palabra, sin mancha, para aquel maravilloso momento cuando nos encontremos nuevamente contigo y veamos tu resplandor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.